música, cultura y memoria sonora están presentes en La Nota, un programa de la Orquesta de Cámara de Valdivia y Radio UACH 90.1. Aquí comienza La Nota. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición especial del programa radial La Nota de la Orquesta de Cámara de Valdivia de la Universidad Austral de Chile. Estamos saliendo al aire a través de las ondas sonoras de Radio UACH por la 90.1 FM del dial en la ciudad de Valdivia y a través de las redes sociales de Radio UACH y de la OCB, además del canal 52 y 843 de Telsur. Esta es una edición muy especial porque está en medio del Festival Barroco que está organizando nuestra orquesta. Así que va a ser una edición de lujo que vamos a tener dirigida y liderada por nuestro director artístico Rodolfo Fischer, que va a compartir diversas temáticas de este festival y de la música en general con una gran invitada. Se trata de la destacada violinista chilena Annalise Ojeda. Así que sin mayor preámbulo los dejo con estos dos grandes artistas nacionales acá en La Nota. Buenas noches, buenos días, según donde se encuentren en el mundo. Querida Patricia, gracias por la bienvenida, queridos auditores. Querida Annalise, aquí estamos en un momento relajado, ¿no es cierto?, en el cual vamos a poder conversar. Y quiero entrar de lleno inmediatamente haciéndote la pregunta siguiente. Bueno, cuando tuve la idea de iniciar el Festival Barroco, obviamente había muchos pasos que dar, pero yo pensé en ti, en una de las primeras personas que como que dije, Annalise tiene que estar ahí. Vamos a ver por qué. Y quería saber cómo fue de tu lado, ¿no es cierto?, cuando te llegó la invitación y se confirmó, gracias al apoyo de este proyecto Fondar también, sí. Cuando supiste, ya, voy a Chile. Cuéntame cómo es esto de regresar a tu natal Valdivia, ya como una artista consagrada, ¿no es cierto?, porque siempre es algo muy especial volver a casa. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Yo quería agradecerte públicamente la invitación que me hiciste el año pasado para venir a la OCB. Lo hice en Valdivia después del segundo concierto, pero bueno, tú no estabas y tampoco estabas escuchando en directo lo que transmitíamos por streaming. Ahora, fue muy emocionante cuando recibí en agosto del año pasado tu invitación, o un poquito antes creo que fue. Como yo sé que las cosas a veces en Chile se demoran un poco en funcionar o se complican o los tiempos son diferentes a los tiempos de Europa, a los tiempos que nosotros estamos acostumbrados a vivir o a usar. En un primer momento no me esperé mucho y tengo que decirte que la sorpresa fue enorme. Cuando me dejaste un mensaje vocal y me dijiste, Annalise, el proyecto fue ganado, hay fondos y te invitamos, puedes venir y serás recibida en Valdivia. Pasaron 19 años desde la última vez que toqué en Valdivia. Y creo que es siempre muy emocionante y difícil de contener las lágrimas, en el sentido, yo agradecí a los colegas, agradecí la orquesta y tenía que respirar profundo, soy sincera, cosa que no me pasa cuando hablo ante un concierto, ante los alumnos o en otras situaciones, en otros contextos. Fue emocionante bajo muchos puntos de vista. Son jóvenes, profesionales y no, de la orquesta, que no conocía. Entonces, eso es un desafío, ver y encontrar a las personas que tienes adelante, ver cómo tocan, y en 4 días, porque mi primera semana en Valdivia fue de lunes a jueves, con un primer concierto el día jueves y Viernes Santo.
Es decir, tuve solo 4 días para Exactamente. preparar, conocer a los músicos Ujú. y interactuar humanamente con ellos, además de musicalmente, que creo es para mí la cosa más importante y quizás más fácil. Bueno, te puedo asegurar que ellos estaban tan ansiosos como tú de conocerte, así que Mira, por ese lado cuando me funcionó llegó muy bien. el mensaje del concertino, te estamos esperando, yo dije, y quizás qué se están imaginando. Eso me emocionó mucho y me puso nerviosa, me puso Bien. muy nerviosa. He estado en esa situación, te entiendo perfectamente, así que te quería, bueno, una vez que ya pasó la emoción, ¿no es cierto? Te pusiste a trabajar y, y yo te voy a confesar que, bueno, y a los auditores también es trabajar en el Chile de hoy, siempre es una ecuación artística compleja, porque estamos, por un lado, somos responsables, ¿no es cierto?, de entregar un producto de excelencia, y por el otro lado también creo que si no nos hacemos cargo de la formación, no vamos a tener lo que se llama en inglés un pool, ¿no es cierto?, Ujú, de ujú. artistas en la región que puedan ampliar la orquesta o destacarse en un estilo particular. Y por último, finalmente lo que llamo yo compartir este conocimiento que tú traes de las mejores ligas europeas a nuestra orquesta. Entonces, te quería preguntar si a ti te cierra este concepto de mezclar levemente lo que es la formación con el aspecto profesional de nuestro trabajo, que es entregar todo este repertorio de una manera intachable. Yo creo que es compatible, yo creo que es necesario el hecho de educar y hacer que jóvenes, por ejemplo, en la orquesta de cámara habían 2 jóvenes que son Exacto. practicantes, ¿no? Que hacen una práctica Sí, en una que orquesta pertenecen profesional. a la Orquesta Filarmónica de los Ríos, ¿no es cierto? Que es una Sí. orquesta que tiene un perfil quizás más de práctica Uh-huh. profesional. Sí, Yo sí. esto lo encuentro muy necesario, lo encuentro muy importante, el hecho de involucrar jóvenes estudiantes, de llegar más a los estudiantes, tanto así que tuvimos 2 conciertos con jóvenes estudiantes de la escuela de música, Tú dices de la Bach, de la escuela Juan Sebastián Bach. correcto. Y eso fue Cuéntame un cómo fue esa impacto. experiencia, porque sé que se te acercaron al final y tú Sí, fuiste a sí, buscar sí. tu arco. Cuéntame un poquito de eso. Porque hubo un par de preguntas, uno hacia el clavicembalista, el cembalista, Ujú. Lionel eh, Party. Sí, Lionel Party. Bueno, le preguntaron por el piano. ¿Qué tipo de piano es ese? claro, bueno, Pregunta muy buena porque los jóvenes no sabían, claro. simplemente no saben. Entonces, él explicó brevemente y luego quisieron saber por qué toco sin apoyador y por qué esa Ujú. mentonera. Claro, Y para luego, explicar a los auditores, ¿no es cierto? Es la parte que ayuda a mantener firme el violín cuando están tocando y generalmente los artistas barrocos no usan este elemento que se inventó, bueno, depende, ¿no es cierto? depende, sí. Es como posterior en la historia de la música a la invención, digamos, a la época que se toca el violín, ¿no? Del siglo XVII, sí, claro. Sí, 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 exacto. exacto, exactamente. Bueno, esto también es un poco discutible porque muchos músicos ya a la época se trataban de ajustar el violín en modo de poder ser un poquito más flexible y no tener que apoyar simplemente el instrumento a la piel o a la chaqueta o a lo que sea. Esa fue una pregunta de jóvenes de la escuela Bach Ujú. y lo mismo con el arco. Entonces, Armando Riquelme, que es el concertino de la orquesta y que estaba en un costado, se acercó e hicimos la comparación entre un arco barroco del siglo XVII mío, una copia de un arco barroco y un arco moderno, para que las niñas vieran.
cuál fue la sorpresa de estos chicos cuando les saqué, les desmonté el arco, porque el arco tiene una nariz, digamos, es como una cremallera que a ver, ¿cómo explicarlo? Es como un cierre que se abre, se tira, se tensa o se relaja. Okay. Ellos no se esperan. Bastante artesanal, digamos. Muy simple, claro. Sí, claro. Y me preguntaban detalles sobre ese arco. Bueno, les mostré luego un arco más temprano. Claro, compartimos, les expliqué un poquito de lo que hago. Finalmente se transforma en una clase. ¿Sí? Y vuelvo a lo mismo, digamos. Esa es parte de nuestra misión, digamos. Si además, no sé si fue tu caso, pero la enseñanza del barroco cuando yo crecí era bastante mecánica, ¿no es cierto? Tienes que estudiar Bach y aquí están los preludios, fugas y después están la suite inglesa, la suite francesa, etcétera. Y básicamente se resumía casi a un solo compositor en el caso del piano. Entonces, jamás pudimos ver Händel y hay un montón de literatura, o Scarlatti después, que es fantástico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es una pregunta que te voy a hacer más adelante, pero te quería preguntar si tuvieras todas, como dicen, las lucas necesarias. Vamos a partir por ahí. Que eso, obviamente ya entramos en un terreno imaginario, pero te quería preguntar, ¿cómo sientes tú que el festival, primero, si crees que el festival tiene que continuar y también cuál sería el formato para hacerlo crecer más, para hacer que esto se consolide como un espacio en Chile en donde se hace esto de la misma forma que se hace en la Schola Cantorum de Basel aquí o en Roma, donde estás tú, en fin, en todas las grandes capitales donde se hace activamente este tipo de repertorio. Yo creo que es indispensable para la actividad musical de Valdivia y de Chile realizar estos festivales. Creo que al público gusta mucho. Sé por los colegas de la orquesta que quieren que esto se repita. Sí, aquí quiero ser justo, ¿no es cierto? Cuando Cristóbal Urrutia formó la orquesta, claramente la orquesta tenía un perfil, ¿no es cierto?, de conjunto históricamente informado, así le llamaba él, y por varios años, digamos, la orquesta trabajó este repertorio, entonces no es totalmente ajeno a la historia y más bien mi misión como director, ya que soy como le llaman en Chile, un director de batuta, que no necesariamente está asociado con este repertorio, es devolverle el espacio a la orquesta, pero a través de quizás un formato más compacto como un festival. Por eso te hacía la pregunta de qué tipo, dónde podríamos abrir nuevos canales y qué tipo de repertorio, por ejemplo, se te ocurriría hacer para una próxima edición. Mira, yo creo que la solución, hablando del punto de vista de la orquesta, yo sentí que necesité un par de días más de trabajo, pero no me refiero a que las obras no estaban listas para ser ejecutadas. Me refiero a que necesitábamos más tocar juntos. El hecho de tocar junto con los músicos, eso nos faltó, el aprendizaje y profundizar, se dice, ¿no? Profundizar. Sí. Profundizar las obras. Por ahí nos faltaron 2 días. Okay. Ahora, no quiero decir de que yo tenga que llegar y hacer un curso a los colegas de la orquesta antes de empezar la producción. No quiero decir eso. A mí me encanta enseñar. A mí me encanta enseñar. Llegar a la comunidad es el segundo punto necesario para educar, para hacer crecer este conocimiento, para que la música venga un poquito más entendida. Sí, el repertorio
El repertorio, mira, yo no me cierro solo al siglo XVII, a la música barroca. Tocar sinfonías de Mozart. Sí. Tenemos una podemos flauta. estirar un poquito, ¿no es cierto? Sí, pero por Lo que pasa supuesto. es que ahí se nos agranda la orquesta rápidamente. Entonces. Eso es un problema, claro, pero los elementos están, creo yo, porque hay un oboe, hay una flauta, hay un clarinete, ¿correcto? Sí. Sí, entonces hay mucho material, hay muchas cosas que hacer. El otro día, antes de volverme a Roma, hablaba con mis colegas de la Universidad de Santiago y les decía, miren, si yo pudiera volver a Chile cada 6 semanas a enseñar, a hacer un seminario acá, incluso solo a conversar y compartir mis actividades, los conocimientos que he adquirido, yo lo haría. Yo, si pudiera ir y viajar cada 2 meses, 6 semanas, para, a mi edad, entregar y dar lo que he aprendido, yo lo haría. Lo firmo en el día de hoy. Bueno, vamos a trabajar, no sé si cada 6 semanas, pero para que vengamos a menudo. Estamos aquí con Annalise Ojeda, nuestra excelentísima invitada al Festival Barroco, con quien estuvo con nosotros durante las 2 primeras semanas del festival. ¿Y qué te parece, Annalise, si escuchamos un pequeño extracto de lo que fue el programa más reciente, el primer programa, La Follia de Geminiani, interpretado por la OCB hace un par de semanas.
Fantástico, maravilloso escuchar esta folía junto a Annalise Ojeda y nuestra querida Orquesta de Cámara de Valdivia. Annalise, ahora te quiero llevar un poco a esta vuelta, ¿no es cierto? ¿Cómo partiste? Y de ahí te voy a llevar a una pregunta que siempre me ha intrigado mucho, que es si el músico barroco nace o se hace. Porque me he encontrado con muchos estudiantes aquí, para explicar aquí, yo estoy en Basilea, ¿no es cierto?, en Suiza, y existe una especie de frontera en la escuela. A mano izquierda está la Music Academy, donde se enseña Beethoven y todos los románticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mano derecha hay otro edificio, pero compartimos el mismo jardín, donde está la Schola Cantorum, y creo que fue una de las primeras escuelas específicamente dedicadas a la música antigua. Sí. Y ha sido mi experiencia siempre de encontrarme con jóvenes extremadamente apasionados por lo que hacen, al nivel de los rockeros, al nivel de los jazzistas, de gente que como que vibra con esta música. Y yo me pregunto si esto se puede enseñar, es parte del ADN que tienen, y después obviamente llevarlo a tu experiencia. Difícil la pregunta, difícil, porque yo tuve una formación moderna, digamos, hasta que terminé mis estudios en Alemania. Claro, solo para aclarar a los auditores, ¿no es cierto? Tú partiste en Columbus, Ohio, donde partieron varios violinistas chilenos con Patricio Cobo. Sí. Bueno, después el conservatorio fue primero, ¿no? El conservatorio de la Universidad Austral. ¿O qué vino aquí? El conservatorio, pero fueron estudios sin... no tuve una regularidad en el conservatorio. Ya, o sea, tus primeros estudios formales fueron en Columbus, en Georgia. Columbus. Perfecto. Sí. ¿Y de ahí te fuiste a Detmold? De ahí me fui a Detmold, donde estudié violín moderno, bueno, en Estados Unidos también. Estudié violín moderno con Alemania, un profesor alemán al comienzo, y luego con un profesor italiano por 8 años. Sí. Una formación moderna muy, muy estricta. Mi profesor tenía una tradición técnica musical rusa. Mi profesor era italiano, pero había estudiado en Holanda. Esa es una muy buena razón, porque el día en el que yo terminé mis estudios, ¿cómo se dice? En Chile lo llaman el pregrado. Sí. Luego continué siempre en Alemania haciendo un máster en música de cámara, pero empecé a estudiar en el Conservatorio de La Haya violín barroco. Mi profesor de violín un cierto día se dio cuenta, porque yo al comienzo no se lo había dicho, porque no quería crear conflictos entre nosotros, no quería problemas, digámoslo en palabras pobres, no quería rollos. Y él un día se dio cuenta y me dijo, últimamente estás viniendo poco o menos a clases. ¿Qué pasa? ¿Quién es él? No, claro. Maestro, mire, sabe que, maestro, no sabía cómo decírselo. Mire, no quería preocuparlo, pero bueno, yo empecé en La Haya. Empecé a estudiar violín barroco. Simultáneamente con claro. Detmold y La Haya. Sí, claro. Bueno, entonces, tampoco es tan lejos, para que los auditores sepan, 300 kilómetros. Pero mis amigos sudamericanos en Alemania se reían y me decían, mira, Annalise, hasta que llegues a la frontera, tú eres moderna, o sea, violinista moderna. Luego cruzas la frontera y te vas a La Haya, te pones un suéter como que te largo. Ponías otro traje así. Claro, te pones unos zapatos como más ecológicos. El diapasón bajaba a 415. Exactamente. Okay. Entonces, esa fue mi vida bastante bipolar por 2 años. Pero mi maestro en Alemania me dijo, mi profesor de violín italiano me dijo, ok, tú vas a La Haya, continúas, pero cuando vuelvas,
cuando vuelvas acá, vienes donde mí y me comentas todo, me explicas todo lo que aprendes, todo lo que te enseñan. ¿Por qué te hacen frasear de esta forma? ¿Por qué estudias y haces lo que haces musicalmente así o así? Esa fue la respuesta de mi profesor. Me gustaría hacer un breve paréntesis, porque a lo mejor nosotros hablamos de esto de históricamente informados, las personas no saben exactamente de qué estamos hablando. Así, para hacerlo muy resumido, tenemos siglos de tradición de ejecución musical, ¿no es cierto? Y después del barroco vino el clasicismo, después el romanticismo, ya la época moderna. Y todo eso fue cubriendo de capas diferentes de interpretación a medida que va avanzando cronológicamente la historia de la música. Entonces, ¿qué se hace cuando uno busca una interpretación historicista? Es sacar esas capas y tratar de volver al origen y cómo se tocaba en la época en que fue compuesta la obra y qué tipo de sensibilidad había en la comunicación entre el artista y el público. Eso es como para ponernos en contexto, ¿no es cierto?, de lo que estamos conversando. Y de ahí, pese a todo, Annalise, te fuiste a Milán a tocar a una orquesta sinfónica moderna tradicional, con un director bastante bueno, que es Ricardo Chailly, ¿no es Exactamente, cierto? Sí. Esa fue un gran cambio, una cosa que no me esperaba en mi vida, porque yo tenía un contrato por un año, o sea, más allá de estudiar en La Haya, tenía un contrato por un año en un teatro en Alemania, en el teatro en Kassel. Era la locura, la folía total. O sea, de nuevo con tu vida bipolar. Exactamente. Mira, ahí es algo que vas a tener que revisar. Okay. Exactamente. Pero esto lo quiero aclarar y lo quiero comentar a todos. A mí me ha siempre gustado hacer ambas cosas. Sí. Yo me disfrutaba los momentos en La Haya, en Holanda, asumía, absorbía todo lo que aprendía allá, pero volví a Alemania y feliz de hacer lo que hacía. Feliz de trabajar en el teatro, de tocar óperas, programas sinfónicos también en el teatro. Y bueno, el cambio de vida a Italia fue porque gané un puesto mejor al que tenía en Kassel. En Kassel yo estaba en la fila de los segundos violines y en Milán tenía un puesto de jefe de segundos violines con el director que acabas de mencionar. Sí, top 10, ¿no es cierto? Sí. Actual director artístico del Festival de Lucerna. Fue increíble. Fue una experiencia, mira, fue solo un año y medio, 1 año y 8 meses, pero aprendí como si hubiesen sido 10 años. Uh-huh. O sea, prácticamente hiciste una gran parte del repertorio rápidamente, ¿no es cierto?, en la Giuseppe Verdi. Con mis colegas que habían tocado ya todo, porque eran todos más grandes que yo. Uh-huh. Sí, un gran desafío. Entonces, ¿pero esto se cortó rápidamente o qué pasó? ¿Sabes lo que pasó? Es que yo como jefe de segundos violines, como principal de segundos violines, trabajaba 2 semanas al mes. Ya. Tenía la alternanza. Una semana sí, una no. Una sí, una no. En esas semanas libres volví a dedicarme, seguí con la música antigua, con el violín barroco, y empecé a recibir llamadas para producciones intensas, y la primera llamada con la Academia Bizantina. Sí. Ahí llegó el momento de tomar una decisión. Y bueno, la tomé. Me dediqué exclusivamente a la música antigua, sí, dejando mi vida de experiencia de orquesta sinfónica. Entonces, quizá en tu caso se podría decir que fue un llegar a la música antigua como una conclusión, ¿no es cierto?, de que ese era tu camino, pero no necesariamente como algo que nació desde tu tierna infancia. No fue así, no nació desde mi tierna infancia. Uh-huh. Siempre me interesé, siempre me interesó,
la primera vez que vi un disco de English Concert con Simon Standage y Trevor Pinnock, fue impactante. Fue impactante. Tenía 12 años yo. Sí. Siempre me ha interesado, siempre fue así. A mí me pasó con Harnoncourt eso. Cuando la primera vez que escuché Harnoncourt dije, ¿este señor de qué planeta es? Claro. No es del mío. Sí. Así fue. Así fue. Una cosa después de otra, no fue muy forzado todo, para nada. No forcé nada. Y entre medio de todo eso tenemos el mundo de la música de cámara, ¿no es cierto? Así que quisiera que nos contaras un poquito, vamos a escuchar un pedacito de La Trucha. Cuéntanos, ¿dónde grabaste esto? Nosotros somos un cuarteto que forma parte de la Academia Bizantina, somos 4 miembros de la Academia y grabamos muy cerca de Ravenna, que es la sede de la orquesta, en una iglesia. Ahora vamos a hacer el tercer disco en esta iglesia, van a ser cuartetos de Beethoven con fortepiano. El quinteto de La Trucha que vamos a escuchar fue el primero que grabamos con instrumentos originales, con un fortepiano. ¿Y qué afinación usan? 430, ecuabile. Perfecto. Bien, vamos a escuchar entonces un pedacito de La Trucha. Música, cultura y memoria sonora están presentes en La Nota, un programa de la Orquesta de Cámara de Valdivia por las ondas sonoras de Radio Watch 90.1. Estamos de vuelta acá en La Nota en este especial del Festival Barroco, donde
hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestro director artístico Rodolfo Fischer y con la gran violinista Annalise Ojeda, que ha sido parte fundamental de este festival. ¿Cómo lo pasaron en este especial? Rodolfo, Annalise, ¿qué tal? Yo estoy escuchando la conversación desde afuera, muy entretenido. Bueno, con Annalise nos entretenemos siempre, así que... ¿Cuántos años se conocen? Porque se nota que se llevan bien. No tanto, ¿no? ¿No? No, porque Annalise conoce a mi hermana. Sí, y siempre me hablaba, oye, la Annalise. Y bueno, un día nos pusimos a conversar y estabas en Talca en ese momento. Sí, pero una vez nos encontramos en Santiago, que tú estabas haciendo en la Universidad Alberto Hurtado, estaba haciendo un curso. Sí, un diplomado. Y yo estaba haciendo una llamada por teléfono en italiano y creo que estaba hablando muy fuerte y como que alguien me dijo, claro, yo estaba escuchando tu clase, pero fue una llamada importante y tuve que responder. ¿Yo te hice así? No, o sea, alguien me dijo, mira, que el maestro... Perdón. Qué manera de conocer tan poco elegante. No, fue culpa mía porque tuve que responder y hablé fuerte. Bien, seguramente hablé fuerte. Parte de los entretelones. Sí, exacto. claro. Bueno, puedo decirlo, ojalá tengamos el gusto de volver a tener a esta valdiviana tan talentosa, tan linda, ¿no es cierto?, dentro de lo que sea nuestras futuras próximas temporadas. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, Rodolfo y Annalise, por haber sido parte de este especial de La Nota, que además hay que recordar, ¿cierto?, que el Festival Barroco es una iniciativa financiada a través del Fondo para el Fomento de la Música Nacional 2022 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al igual que este programa radial que recoge lo mejor de la orquesta desde ya 11 años que va a cumplir. Vamos a estar de aniversario a propósito. 11 de mayo, 11 años de la Orquesta de Cámara de Valdivia. ¡Felicitaciones! No sabía, 11 años. Sí. Sí, somos adolescentes ya. Muchas gracias, Annalise y Rodolfo. Muchas gracias. Invitamos al público a que siga conectado por las ondas de Radio Watch. Será hasta la próxima edición. Música, cultura y memoria sonora están presentes en La Nota, un programa de la Orquesta de Cámara de Valdivia por las ondas sonoras de Radio Watch 90.1.